¿Qué es el tiempo? ¿Por qué es necesario medirlo? ¿Te has preguntado alguna vez si la forma en que lo medimos es la más acertada, la más correcta? ¿Por qué existen las horas, los días, los años, las semanas o los meses? ¿Estamos midiéndolo de una forma acertada? Estas son las reflexiones que pretendo que nos hagamos el día de hoy para que tratemos de dar algunas respuestas. La historia del calendario se remonta a la época en la que los hombres principiaron a asentarse como agricultores. Trataban de contar cuántos días había de por medio entre una cosecha y otra para determinar los días de la siembra, es decir, procuraban determinar la duración del año. Es así que definimos el calendario como un conjunto de normas destinadas a la división del tiempo en periodos regulares y a poder fijar la fecha de ocurrencia de un hecho en relación con un origen determinado. La historia del calendario está íntimamente ligada a la misma historia del hombre. El desarrollo y el progreso de la humanidad está determinado por hechos históricos trascendentes para el progreso de la humanidad. Es así que el determinar la época propicia y más adecuada para la siembra y para la cosecha eran necesidades de primera magnitud. Los antiguos egipcios fueron los primeros en medirlo con exactitud. El mejor tiempo para sembrar era tras la inundación ocasionada por el desbordamiento anual del Nilo, que ocurría cuando el agua había dejado una fértil capa de limo. Los sacerdotes egipcios pensaron que contando las 12 lunas nuevas o meses que aparecían entre una y otra inundación, podrían advertir a los agricultores para prepararse para la siembra. El trigo, gramínea anual de 42 cromosomas, se cosecha en Egipto en abril. Están documentadas sus cosechas desde tiempos tan antiguos como 3500 años antes de Cristo. Se cosecha en México en mayo. ¿Cuánto dura la inundación? Debemos definir la duración del lapso entre la siembra y la cosecha del trigo. Posteriormente notaron algo más. Una vez al año, alrededor del tiempo de la creciente del Nilo, salía una estrella muy brillante justamente antes de que el sol se levantara. La estrella que aparece en el solsticio de verano, durante la crecida del Nilo, es Sirius. Los antiguos egipcios entonces llevaban estatuas de Osiris e Isis para simbolizar el matrimonio de la tierra de Egipto con el río Nilo. Observaron que el fenómeno se repetía cada 365 días. Dividieron el año en 12 meses de 30 días cada uno, añadiendo 5 días complementarios al fin del año. Los caldeos o babilonios observaron que la luna nueva aparecía cada 29 o 30 días y que en 12 lunas nuevas transcurrían las 4 estaciones. Dividieron su año en 12 meses lunares alternados de 29 o 30 días. Así, el año duraba 354 días, lo que ocasionaba que, después de cierto tiempo, la festividad de la siega no ocurriera en primavera sino en invierno. Tenían que añadir un nuevo mes complementario para hacer que el calendario concordara otra vez con las estaciones. Los antiguos hebreos hacían lo mismo.
Los judíos ortodoxos usan todavía este calendario y fechan sus años contando a partir de la creación del mundo. Rómulo y Remo fundan Roma en el año 753 a.C. En el año 738 a.C., Rómulo instituye el calendario, producto del griego, a su vez derivado del babilonio. Tenía 10 meses, 6 meses de 30 y 4 meses de 31 días para hacer 304 días. Los meses eran Martius, Aprilis, Maius, Junilius, Quintilis, que estaba bajo la tutela de Júpiter, Sextilis, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El resto de los días, o sea, 54 días, en realidad 61.25 días, era ignorado, ocasionando una laguna en invierno. Numa Pompilio, que vivió del 715 al 673 a.C., segundo rey de Roma, agregó 50 días. Incorporó al final del año, o sea, después de diciembre, a febrero y a enero, ambos con 28 días cada uno. Quitó un día a cada uno de los meses de 30, haciendo un total de 354 días. Más tarde, por aversión supersticiosa a los números pares, agregó un día más a enero, mes apropiado por estar dedicado a los dioses del infierno, para que quedara con 29 días, y el año con 355 días, números impares. Abril, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre y enero contaban con 29 días cada uno. Marzo, mayo, julio y octubre con 31. Febrero con 28. El etrusco Tarquinius Priscus introdujo el calendario romano propiamente dicho. Con el objeto de aproximar la duración a la del año solar, intercaló cada 2 años un mes adicional, alternadamente de 27 o 28 días. Se le llamó intercalans o mercedonius y se colocaba bienalmente entre el 23 y el 24 de febrero. En tiempos históricos se omitieron los últimos 5 días de tales febreros, de tal manera que la añadidura bienal de Mercedonius equivalía a intercalar un mes de 22 o 23 días. Esto es, en un ciclo de 4 años se contaba con 1465 días y con un promedio de 366.25 días por año. Febrero fue reubicado entre enero y marzo. Hacia el año 400 a.C., Constantino introdujo las semanas de 7 días. Antes había 10 fasti, o sea, días de negocios o cortes abiertas, y 10 festi y ferire. La semana es la más antigua, pero la menos astronómica de las medidas del calendario, puesto que es cosmológica o cosmogónica, pero no astronómica. Puesto que pretendo apegarme en este relato a la secuencia cronológica de los hechos y a la propia historia del desarrollo del calendario, debo apartarme por unos instantes de la sucesión de hechos
que fueron conformando su estructura en la historia de Occidente. Quiero decir que en este momento merece atención muy especial el calendario maya, por el hecho de que se trata del más perfecto que se conoce desde el punto de vista astronómico. Entre los pueblos amerindios, el primitivo calendario era lunar. Los mayas se basaban en que 405 meses lunares equivalían a 11.950 días y, por consiguiente, el valor del mes lunar era 29.530864 días, lo que coincide con el valor modernamente admitido hasta la tercera cifra decimal. El año lunar consta de 260 días divididos en 13 meses de 20 días. Hacia el siglo III a.C., los mayas establecieron un calendario solar de 360 días divididos en 18 meses de 20 días, al que añadieron un nuevo mes de 5 días. Los nombres de cada uno de estos 18 meses eran Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzek, Shul, Yaskin, Mol, Chen, Yax, Zak, Se, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kayab, Kumku. Situaban la creación del mundo en el 330 a.C. Contaban ciclos de 400 años, de 20 años, de un año, de un mes y de un día. Cerremos el paréntesis del calendario maya, pero sigamos ubicados en aquella época, particularmente en la época del Imperio Romano. En el año 222 a.C., el año iniciaba aún en marzo. En el año 153 a.C., la iniciación del año se transfirió a enero, por ser la época en que empezaban a trabajar los cónsules. Hacia el año 100 a.C. prevalecía la confusión. Basándose en los ciclos y fases de la luna, se totalizaban 355 días, esto es, 10 1/4 días menos que en el año solar. Y, como ya hemos dicho, ocasionalmente se intercalaba un mes extra, llamado intercalans o mercedonius, para que el calendario se ajustara a las estaciones. En el año 46 a.C., Cayo Julio César, emperador de Roma, pidió consejo a Sosígenes, astrónomo alejandrino, quien recomendó abandonar el calendario lunar, acomodar los meses en base estacional, usar el año solar o tropical, al igual que en el calendario egipcio, y ajustarse a 365.25 días por año. Para poder iniciar este calendario juliano, haciendo coincidir el 1 de enero del mismo con el 1 de marzo del calendario romano, hubo de agregar durante el año 46 a.C. otros 23 días a febrero y 2 meses adicionales, o sea, 67 días, entre el fin de noviembre y el principio de diciembre. Así, este año 46 a.C. duró 445 días y se conoció como el año de la confusión. A partir del 1 de enero del año 45 a.C., los años durarían 365 días y cada 4 años 366. Para lograrlo, se intercalaría cada 4 años un día extra
entre el 23 y el 24 de febrero. Como el 23 de febrero se denominaba Sexto Calenda, que significaba el sexto día antes del primer día del mes, el día añadido recibió el nombre de bis sexto, o sea, bisiesto. En un gesto de autoalabanza o narcisismo, Julio César cambió el nombre del mes de Quintilis por el de Julio, en su propio honor. En la incorporación de los días bisiestos, utilizaron durante 36 años numeración inclusiva por error. Se agregaron los días bisiestos cada cuarto año, esto es, cada 3 años, en lugar de cada 4 años. Esto es, dando por resultado la incorporación de un día bisiesto 12 veces en lugar de 9. Julio César Octaviano, emperador de Roma llamado Augustus, se dio cuenta del error. En un intento de corregir la periodicidad de los bisiestos, ordenó evitarlos entre los años 8 a.C. y 8 Annus Domini, o sea, 4 veces en 16 años. Además, cambió el nombre de Sextilis por el de Agosto en su propio honor. Y, para no ser menos que su antecesor, aumentó la duración de agosto a 31 días. Por consiguiente, se debió revertir la duración de los subsecuentes, o sea, septiembre pasó a tener 30 días, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31 días. Disminuyó la duración de febrero de 29 o 30 a 28 o 29 días. Según investigadores modernos, Jesús nació bajo Herodes el Grande, quien murió en el año 750 después de la fundación de Roma, o sea, en el año 4 a.C. según nuestro calendario actual. Según los evangelios, Jesús habría nacido el 25 de diciembre del año 1 a.C., es decir, 7 días antes del inicio de la era cristiana, situado el 1 de enero de Annus Domini 1. Los cronologistas no admiten año cero entre 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Ello da lugar a que cuando se quiere conocer el intervalo comprendido entre una fecha antes de Cristo y otra de la era cristiana, es preciso restar una unidad a la suma de ambas cifras. A lo largo de los primeros 376 años de nuestra era, la Navidad se celebró en diferentes fechas: 28 de marzo, 20 de abril, 21 de mayo, 6 de enero, 18 de noviembre y, finalmente, y por decreto papal, en el año 376 después de Cristo, el 25 de diciembre. Para terminar una larga disputa sobre el correcto método para calcular la fecha de Pascua, Dionisio Exiguus, monje de Escila residente en Italia, originó el ciclo de la era cristiana tomando como punto de partida el nacimiento de Cristo. Hoy en día, aún existen disputas sobre dónde debe situarse el comienzo del ciclo anual. Ha habido una u otra preferencia según las diferentes épocas o regiones de Europa. En la Edad Media los cristianos usaban otras cronologías como la Indicción y la Era de la Pasión. El mismo Dionisio Exiguus fechaba sus cartas con la Indicción. Me extenderé un poco más sobre el significado de estas eras un poco más adelante. Los mahometanos, en su propio calendario,
comienzan a contar desde el año de la Égira, cuando Mahoma huye de la Meca y se traslada a Medina el 16 de julio de 622 de nuestra era. Los judíos, en su propio calendario, empiezan a contar desde la creación del mundo según Samuel, que está situada en nuestro calendario el lunes 7 de octubre del 3761 a.C. Los judíos empiezan su día a las 18 horas del día de los cristianos. El calendario hebreo es lunisolar. El año consta de 354 días repartidos en 12 meses alternos de 29 o 30 días. Es preciso añadir 7 meses cada 19 años. Estos meses, llamados Ve-Adar, de 30 días cada uno, se añaden a los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 de cada ciclo de 19. Así, resultan años comunes de 12 meses, de 354 días, y años embolísmicos de 13 meses, de 384 días. Además, es necesario añadir o restar ocasionalmente un día a estos años para hacerlos coincidir con los años lunares. El calendario hebreo introdujo por primera vez la semana de 7 días. El número 7 tiene carácter sagrado entre los judíos, división que ha sido adoptada en los calendarios posteriores. Indicción es cada uno de los periodos de 15 años que se contaron desde el siglo III después de Cristo y empezaba el 1 de septiembre. Probablemente de origen oriental, lo estableció Diocleciano para establecer la época en que debía cobrarse el impuesto llamado indicción, concebido para protegerse de la inflación. La era de la Pasión comenzó 33 años después de la Encarnación. La era de España estaba basada en un ciclo de Pascua que comenzaba el 1 de enero del 716 de la fundación de Roma, o sea, en el año 38 a.C., marcando la consumación de la conquista romana de España. La era de España fue abolida en favor de la era de la Encarnación en Cataluña en 1180, en Aragón en 1350, en Castilla en 1383 y en Portugal en 1422. Habían transcurrido unos 1000 años desde que Dionisio Exiguus había implantado el calendario cristiano, tomando como base el calendario juliano de los romanos, cuando a principios del siglo XVI el Papa Pablo III advirtió que el equinoccio de primavera usado para determinar la Pascua se había adelantado 10 días en el calendario. Desde el año 325 Annus Domini, el Concilio de Nicea había establecido que la Pascua debía ubicarse el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. El Papa Pablo III había sido autorizado por el Concilio de Trento para corregir el calendario, pero no lo hizo, tampoco su sucesor. Años más tarde, el Papa Gregorio XIII, auxiliado por el astrónomo jesuita Cristóbal Clavius, siguió las sugerencias del astrónomo y médico Luigi Lilio y, mediante bula pontificia en febrero de 1582, determinó corregir el calendario. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer algunas precisiones sobre el significado de los equinoccios.
la fecha que corresponde a la posición de la Tierra en el perihelio, hacia el 1 de enero, cuando la Tierra está más cerca del Sol, se conoce en el hemisferio norte como solsticio de invierno y coincide aproximadamente con el inicio de esa estación hacia el 22 o 23 de diciembre, que es el día más corto del año. El afelio, cuando la Tierra está más lejos del Sol, se produce el 1 de julio, poco después del inicio del verano boreal, que tiene lugar el 21 o 22 de junio, el día más largo del año. Los equinoccios, cuando la duración del día es igual a la de la noche, se producen el 23 de septiembre y el 21 de marzo. La precesión de los equinoccios es la variación periódica de la situación de los mismos que permite realizar una completa cronología de hechos históricos ocurridos en tiempos pretéritos por referencias en los testimonios de la época sobre la situación de las constelaciones en las estaciones del momento. Desde antes del pontificado de Gregorio XIII, se había comprobado que el valor correcto del año tropical es 365.242199 días, o sea, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, en lugar de 365.25. Había un error de 11 minutos 14 segundos cada año, o, lo que es lo mismo, 1.5 días cada 200 años, es decir, 7 días en 1000 años. Repito que fue el Papa Gregorio XIII, auxiliado por el astrónomo jesuita Cristóbal Claudius, quien, para corregir esos 10 días desfasados en el calendario, determinó lo siguiente. Primero, para que el equinoccio de primavera regresara al 21 de marzo, se adelantarían 10 días las fechas del calendario a partir del día siguiente a la festividad de San Francisco de Asís. Así, al 4 de octubre siguió el 15 de octubre de 1582, de tal modo que entre el calendario juliano y el gregoriano existe una laguna de fechas inexistentes. Estas son del 5 al 14 de octubre de 1582. Segundo, se aceptó el valor de 365.2422 que reconocería un exceso de 3.12 días cada 400 años. Para compensarlo, se decidió que 3 de cada 4 centurias, hacia fines de siglo, las no divisibles entre 400, no contendrían días bisiestos. Quedaría aún así un exceso de 0.12 días cada 400 años, o sea, un día cada 3.333.3333 años.
Hoy en día se objeta que el sistema actual de la duración de los meses es desigual, lo que dificulta cómputos con base mensual y los días laborables varían entre 24 y 27 días cada mes. Resulta también complicado llevar registros por semestres o trimestres, ya que también es desigual su duración. Es indebido que cada año se inicie en diferente día de la semana. A los reformadores les gustaría un calendario de 13 meses de 28 días cada uno, o sea, un total de 364 días. El día adicional se pondría al final de diciembre, sin formar parte de él, y sería festivo. En los años bisiestos se haría lo mismo al final de junio también. Cada mes empezaría en domingo y terminaría en sábado. Ha surgido también otro sistema con el nombre de calendario mundial que divide el año en trimestres de 91 días y en él los meses que terminan cada trimestre, marzo, junio, septiembre, diciembre, tienen 31 días y los demás 30. Serían 364 días anuales y el día faltante sería de fiesta al final del año. Igualmente, cada 4 años el día bisiesto lo sería al final de junio. Este calendario sería perpetuo. Todas las fechas corresponderían al mismo día de la semana en todos los años.